Parece algo del pasado, algo que solo le sucedía a nuestros abuelos, ¿verdad? Pero la realidad es que el sarampión está de vuelta en las noticias. Y déjame decirte que no es un invitado que quieras en casa. En este video vamos a hablar acerca del sarampión, para que tengas en cuenta diversos puntos acerca de esta terrible enfermedad y puedas prevenirlo. Así que en este video te diré todo acerca de el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa y viral que es causada por un virus llamado el virus del sarampión y es muy contagioso. El principal factor de riesgo para contraer esta enfermedad es el no vacunarse y su principal grupo de riesgo son las personas menores a los 12 meses de edad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países su calendario de vacunación se encuentra de los 12 meses a los 15 meses de edad. Entonces, a la edad de los 12 meses o menos que esa edad, no van a tener su primera vacuna. También tenemos al grupo de los niños menores a los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque ellos, al ser más pequeños, tienden a desarrollar complicaciones que son mortales. Además, es importante recalcar que si una persona ha padecido o padece de la enfermedad del sarampión, ya no va a volver a padecerlo. ¿Por qué? Porque el sarampión te da una inmunidad de por vida. ¿Y cómo se contagia el sarampión? Pues se puede contagiar a través de gotas respiratorias, ya sea cuando la persona infectada tose o estornuda. También puede ocurrir a través de los aerosoles, que son gotas que quedan suspendidas en el aire hasta después de 2 horas de que la persona contagiada con sarampión haya abandonado el lugar. Entonces se preguntarán, ¿cuánto tiempo debe estar aislada una persona con sarampión para que no contagie al resto? Tiene que ser de 4 días antes a 4 días después de la aparición del exantema. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues vamos a tener 4 fases. La primera fase es la del periodo de incubación, es decir, desde que la persona se infecta hasta que aparezcan los signos y síntomas. Pues será en un promedio de 8 a 12 días. Y vuelvo a recalcar, es un promedio, ya que también puede variar de 7 a 21 días. La fase número 2 es la del periodo podrómico o catarral, que dura de unos 3 a 5 días. Aquí tendremos su pico de infectividad. Aquí veremos su primer signo, el cual es la fiebre alta. También veremos la rinitis, la conjuntivitis, la tos seca y la fotofobia. Luego de 2 a 3 días, dentro de esta misma fase, aparecen manchas blancas azuladas con un fondo rojo brillante dentro de la mucosa bucal, que son llamadas manchas de Koplik. Aparecen en 50 a 80% de los casos y estas tienen una duración de 12 a 24 horas. La fase 3 es la exantémica, que tiene una duración de 5 a 6 días. Este exantema es maculopapular y va avanzando de forma descendente y centrífuga. Es decir, que va a empezar desde arriba, de la parte lateral del cuello y detrás de las orejas, y va avanzando de forma descendente y distribuyéndose de forma centrífuga hacia el tronco y las extremidades, hasta llegar a las palmas de las manos y las plantas de los pies. Cuarta y última fase es la de la recuperación, y esta se va a caracterizar por la descamación furfurácea. Aquí puede persistir la tos desde 1 a 2 semanas. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues la complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana, que puede causar una otitis media aguda hasta una bronconeumonía. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Pues el diagnóstico es netamente clínico. Entonces, si tienes alguno de los signos o síntomas que he mencionado anteriormente, lo correcto sería ir a tu centro de salud más cercano. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora? Pues recalcar que el sarampión no tiene un tratamiento específico. Entonces estaremos hablando de un tratamiento sintomático. Es decir, en base a los síntomas que tenga la persona, se dará un tratamiento. Y después de recibir toda esta información, la pregunta sería,
¿Cómo puedo prevenir el sarampión? Pues sencillo, con la vacunación. Así que a tenerlo en cuenta. Y ojito con esto, el sarampión no solo se presenta en niños, sino también en adultos. Así que si tú tienes alguna duda o consulta, puedes dejarlo en la cajita de comentarios que ahí te estaré respondiendo. No olvides darle like al video y suscribirte, que nos sería de muchísima ayuda. Ya nos vemos en un próximo video en donde te estaremos brindando muchísima más información acerca de diversos temas. Así que nos vemos, mis eternos estudiantes de medicina.